descubierto el increíble grito de un hijo: pide perdón o vete, y el sorprendente giro de la presión familiar. Javier, el hijo de uno de los abogados más respetados del pueblo, se encontraba en una encrucijada que le desbordaba de angustia. Su fama como estudiante brillante lo seguía, pero en su interior, ese brillo se convertía en sombras de frustración. Las expectativas lo asfixiaban, un legado que no era el suyo. La biología, su verdadera pasión, era una merecida amante, pero el deber de ser el abogado del pueblo pesaba como una piedra en su pecho. Miraba a sus compañeros reír y hablar de su futuro brillante, cada vez más distante de la vida que él deseaba. Detrás de la casa de su abuela, en un laboratorio improvisado, pasaba horas sumergido en libros de ciencia y experimentos. Allí, los misterios de la vida tomaban forma y lo llenaban de una felicidad inocente que escabullía a la sombra de su padre. Sin embargo, la realidad lo golpeó como un rayo. La ambición de su padre, en lugar de brindarle un ejemplo de honestidad, había enterrado sueños que podrían haber cambiado vidas. Así, en un viejo cobertizo, encontró cartas y notas que revelaban un proyecto de investigación sobre biología que su padre había despreciado. La rabia lo envolvió. ¿Por qué?, se preguntaba, mientras sus manos temblaban al sostener vestigios de un legado que podrían haber sido. Cuando la noticia del escándalo judicial que cercaba a su padre rompió la calma de su hogar, el mundo de Javier se tambaleó. La figura a quien había admirado y temido a partes iguales estaba manchada, y con ello, los valores que siempre le había inculcado parecían desvanecerse. La carga que llevaba en el corazón era una mezcla de desesperación y decepción. Se sentía como un titiritero con hilos deshilachados. ¿Debería guardar silencio? ¿O debía reclamar la verdad que se le había negado? La línea que separaba estas decisiones se convertía en un abismo. La noche llegó, y con ella el enfrentamiento inevitable. En la sala de su casa, la temperatura parecía elevarse, colmada de tensiones. Javier respiró hondo, sus músculos tensos, y cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, el grito brotó, curtido en años de represión: pide perdón o vete. Un eco de silencio resonó en la habitación y las sombras se hicieron más largas, cargadas de incredulidad y temor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa explosión de sentimientos era solo el principio. La presión estaba aumentando. La verdad comenzaba a brotar, y el honor de la familia quebrantado, flotando entre ellos como un fantasma del pasado. Javier, en medio de la tormenta emocional, lapidaba su propia identidad, cuestionándose una y otra vez si tendría el valor necesario para desmantelar las ilusiones construidas sobre mentiras. Sin embargo, el dilema permanecía, oscilando entre el deseo de pertenencia y la lucha por su propia verdad. ¿Qué responsabilidades cargaría si decidía actuar? Con la mente en llamas y el corazón encadenado, su futuro pendía de un hilo frágil, el eco de su grito aún resonando, dejando a todos preguntándose: ¿cuál sería su siguiente movimiento en este complicado juego de lealtades y verdades ocultas? La noche se arrastraba lentamente mientras Javier se alejaba de la confrontación. Cada paso que daba hacia su habitación era un eco de su grito, una llamada a la acción que retumbaba en su cabeza. Se sentó en el borde de su cama, el corazón acelerado, sintiendo que la sombra de su padre lo seguía. Esa rabia contenida se transformó en una lucha interna que abrumaba su mente. ¿Y si lo que decía realmente tenía sentido?, pensaba. Su padre siempre había sido un pilar de respeto entre los habitantes del pueblo. Pero, ¿a costa de qué?
Las cartas que había encontrado en el cobertizo eran un recordatorio de las ambiciones de su padre, pero también de los sueños sacrificados en el altar de la opinión pública. Javier sabía que no podía continuar por la senda del abogado que no era. Así, se sumergió en sus pensamientos. Los experimentos, los estudios de biología estaban en su mente, pero había algo más: el miedo a lo desconocido. Decidir enfrentarse a su padre significaba desmantelar expectativas que pesaban sobre él como cadenas. En ese momento, comprendió que la verdad no solo liberaría su alma, sino que podría convertirse en un catalizador para su futuro. La mañana siguiente lo encontraría en una encrucijada diferente. Un nuevo día traía consigo una sensación de urgencia. Javier se cuestionaba: ¿cómo podría traducir mi pasión por la biología en una carta que explique todo lo que siento? Ahora tenía que hacerlo. Se tomó unos momentos para estructurar su pensamiento sobre papel. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir como si cada palabra pudiera liberarlo de sus ataduras. Querido padre, te respeto profundamente, pero no puedo seguir viviendo bajo tu sombra. La biología es mi camino, no la ley. Comenzó, y cada palabra que plasmaba le otorgaba una fuerza renovada. La idea de salir del molde que su familia había fijado para él era liberadora, a pesar del temor que provocaba. Con el tiempo, Javier se fue empoderando, dándose cuenta de que no era solo un hijo en busca de la aprobación paternal, sino un joven aspirante a científico que necesitaba encontrar su voz en este mundo lleno de expectativas. Cada trazo que dejaba en el papel se convertía en una celebración de su individualidad. El día transcurrió entre sus experimentos en el laboratorio y las reflexiones en su diario. A pesar de las dudas, Javier sabía que postergar la conversación con su padre solo lo hundiría más en un abismo que ya empezaba a vislumbrar. Había llegado el momento de ser valiente, de recuperar su derecho a elegir su camino. El sol se escondía lentamente en el horizonte cuando Javier decidió que ya no podía esperar más. Se armó de valor y decidió que al día siguiente, al centro del pueblo, revelaría sus planes universitarios a su padre. Con la determinación en su pecho, se preparó para la conversación más desafiante de su vida. Pero justo cuando la ansiedad y la expectación lo envolvían, una nueva complicación se asomó en su mente. Las cartas de su padre contenían menciones a conexiones que su familia había mantenido con figuras influyentes en el ámbito científico. ¿Podría esto abrir puertas que no había considerado? ¿O sería una trampa que lo volvería a atar a las expectativas paternas? Con esta nueva inquietud, Javier se dio cuenta de que el camino hacia su verdad no sería sencillo. Una nueva tormenta se acercaba, y su batalla por una vida auténtica apenas comenzaba. ¿Podría hacer las paces con la historia de su familia mientras se forjaba su propio destino? La sorpresa que lo esperaba al día siguiente lo dejaría justo al borde de un nuevo descubrimiento sobre sí mismo, enfrentándose no solo a su padre, sino también a la historia que había heredado. La mañana llegó con una claridad fría que envelopaba a Javier en un halo de ansiedad. Con cada paso hacia la cocina, sentía el peso de su decisión presionándolo más que el aire helado de la habitación. La carta que había plasmado la noche anterior reposaba en su bolsillo como un talismán, un recordatorio de su transformación interna. Sin embargo, una parte de él aún dudaba si realmente debía entregarla, o si existía un camino alternativo que lo llevara a cumplir las expectativas familiares, sin sacrificar su pasión. Mientras se servía un café, sus pensamientos viajaban entre la posible conversación con su padre y las oportunidades que se vislumbraban en el horizonte académico. La idea de aprovechar las conexiones de su familia para entrar en el ámbito científico brillaba tentadora, pero también peligrosa. ¿Quería realmente recibir ayuda que podría obligarlo a seguir un camino que no deseaba? Decidido a afrontar sus dudas, Javier se dirigió hacia su habitación. La carta lo esperaba, pero antes de leerla, miró por la ventana. El aire fresco y el canto de los pájaros le recordaron que había un mundo más allá de las paredes de su casa, un mundo donde podría experimentar la biología sin las ataduras del pasado. Se sintió ligero
aunque la dependencia emocional que sentía hacia su padre lo mantenía atado en la realidad. El reloj avanzaba, y la hora de la verdad se acercaba. Cuando la comida terminó, respiró hondo y se dirigió hacia el estudio de su padre, donde sabía que lo encontraría. La relación romántica entre la figura paterna y su propia identidad laceraban sus pensamientos, pero también ofrecían una oportunidad de diálogo. En su mente planificaba argumentos claros, cómo su amor por la biología no era una traición, sino una continuación de su legado familiar, una manera de representar los valores que su padre tanto orgullo tenía. Cuando cruzó la puerta del estudio, un silencio casi palpable lo envolvió. Su padre, concentrado en los papeles de trabajo, lo miró con la serenidad de quien todavía cree tener el control. Javier sintió el nudo en su estómago aflojarse momentáneamente ante la imagen. Sin embargo, una voz en su mente le recordó que no había tiempo que perder. «Padre, hay algo importante que debo decirte», comenzó, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. La mirada de su padre se endureció, pero la evidencia de sus conexiones pasadas seguía danzando en la mente de Javier. La oportunidad de hablar sobre las alianzas familiares podría ser un as bajo la manga, pero temía que generara más presión. «Estoy pensando en ir a la universidad y estudiar biología», continuó. La respuesta que esperaba no llegó de inmediato. Su padre alzó la vista. Un destello de incredulidad cruzó su rostro. En ese momento, Javier sintió que el tiempo se había detenido, como si el aire en la habitación estuviera cargado de emociones no expresadas. «¿Biología? Eso no está en el camino que hemos trazado para ti», respondió su padre, tono firme aunque su rostro delataba confusión. Una mezcla de tristeza y desafío emergió en Javier. ¿Debería mencionar las conexiones familiares en el ámbito científico? Hacerlo podría debilitar su argumentación y hacerlo parecer que buscaba un escapulario en lugar de sinceridad. La lucha interna seguía aflorando mientras pensaba un segundo más en cómo continuar. Tenía que encontrar la forma de invertir la conversación, de hacer que su padre viera que su elección era solo la punta del iceberg de algo más grande. «Padre, sé que esto puede ser difícil de entender, pero parte de mí necesita explorar esta pasión. ¿No deberíamos, tú y yo, encontrar una forma de reconciliar nuestras ambiciones?», preguntó, dejando ver que estaba dispuesto a comprometerse, pero solo hasta cierto punto. Lo que iba a responder su padre podría cambiar su vida para siempre. La tensión era palpable, y justo cuando su padre iba a abrir la boca para hablar, el teléfono sonó, rompiendo el momento justo en el instante más crítico. Javier contuvo el aliento, el miedo a que lo que vendría podría interrumpir cualquier futuro que había imaginado. Técnicamente, la conversación no había terminado, pero ahora Javier no sabía si sería capaz de volver a encontrar esa oportunidad. ¿Qué contradicciones se abrirían a partir de esta interferencia inesperada? Javier sintió cómo la tensión en el aire se transformaba en un torbellino. Su padre, visiblemente incómodo por la interrupción, tomó el teléfono con una expresión que parecía buscar una evasión. Pero ese momento de distracción le dio a Javier un respiro, una oportunidad momentánea para revisar su estrategia. Se obligó a pensar en por qué había tomado la decisión de hablar. La biología no solo representaba un campo académico, simbolizaba su autenticidad, su verdad escondida tras las expectativas familiares. Sin embargo, debía ser más que una simple afirmación de su deseo. Necesitaba demostrar que su elección no era un rechazo a su padre, sino un deseo genuino de explorar su propio camino empoderado por el amor que sintió por la ciencia. Cuando su padre terminó la llamada, Javier preparó una nueva línea de ataque. A pesar de las dudas que aún lo asaltaban, había algo en su interior que lo empujaba hacia adelante. «Padre, entiendo que mis deseos no encajan en el plan que tienes para mí, pero mi pasión por la biología me está empujando a ser una mejor versión de mí mismo. Necesito explorar eso desde mi propia voz». Su padre lo observó sin una respuesta inmediata. Javier sintió que las palabras estaban en la punta de su lengua, una necesidad de no solo explicar su elección, sino también de compartir su visión.
¿te acuerdas de cuánto te entusiasmaron las historias sobre descubrimientos científicos que me contabas de niño? Desde pequeño siempre pensé que juntos podríamos hacer algo más grande. Pero ahora parece que me estás señalando un camino que no elegí. Continuó, buscando desesperadamente que la conversación se volviera menos confrontativa y más colaborativa. Siempre he querido lo mejor para ti, Javier, replicó su padre, su voz resonando con una mezcla de preocupación y ternura. El camino que he previsto es seguro, tiene éxito, estabilidad. La respuesta de su padre, aunque sincera, provocó un nuevo embrollo en Javier. La visión convencional de seguridad se enfrentaba a su deseo de perseguir lo incierto, y en ese choque la necesidad de afirmar su identidad se intensificó. En vez de retroceder, se sintió impulsado a compartir lo que no había revelado antes, su miedo a no ser fiel a sí mismo. ¿Y si ese éxito por el que trabajas es mi pesadilla? ¿No sería mejor que trabajáramos juntos para encontrar un equilibrio? La biología no solo es mi sueño, sino que puedo aprender a ser parte de un legado que podemos construir juntos, no solo heredar, expresó Javier, dejando al descubierto su vulnerabilidad. La mirada de su padre se transformó lentamente. Era como si de repente la barrera que jamás había permitido la cercanía comenzara a surcar fisuras. Un instante de duda se asomó ante la severidad de su enfoque habitual. Javier sintió que el momento representaba un cambio en su relación, una posibilidad de diálogo más profundo. De pronto, el teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo el nuevo hilo de conversación que apenas empezaba a tejerse. Sin pensarlo, Javier se levantó. «Voy a tomar el aire», murmuró, la frustración y la confusión desenfrenándose por su deseo de salir. A través de la ventana, el mundo se extendía ante él, miradas ajenas se cruzaban y la sensación de ser un extraño en su propia vida lo abrumaba. En la calle, las hojas caían a su alrededor mientras contemplaba su camino hacia la universidad. La indecisión latente, la lucha por la aceptación, todo se acumulaba en su interior. Pero la idea de hacer algo auténtico lo llenaba de decisión. Así como sus pasos sonaban sobre el pavimento, un nombre emergió en su mente. Clara, una amiga que había comenzado a estudiar biología también, podría ser la clave para conectar sus aspiraciones con la realidad. La posibilidad de que ella entendiera su lucha le dio un nuevo vigor. Todo se sentía más claro. Si podía consultarla sobre su camino, tal vez podría encontrar la confianza necesaria para enfrentarse a su padre nuevamente. ¿Sería Clara el ancla que necesitaba para tomar ese salto decisivo hacia su futuro? ¿O una distracción que lo alejaría de su objetivo verdaderamente personal? Mientras se alejaba de su casa, la incertidumbre se convertía en un desafío. El reto de avanzar dejando atrás las sombras de las expectativas. Ello lo llevó a preguntarse qué más podría descubrir de sí mismo en este nuevo viaje. ¿Cuáles serían las revelaciones que lo sacarían del abismo de sus inseguridades? Javier recorrió la acera, cada paso resonando como un tambor en su mente. A medida que se alejaba de su hogar, la convicción emergía en medio del caos emocional. La incertidumbre lo sentaba en una balanza entre lo que esperaba ser y lo que otros deseaban para él. La imagen de Clara se evocaba entre sus pensamientos, y la posibilidad de discutir su camino con alguien que entendía los matices de su dilema lo impulsaba. Al llegar a la universidad, el bullicio estudiantil era palpable. Grupos de compañeros charlaban animadamente sobre proyectos y materias. Mientras tanto, Javier se sintió al borde de un precipicio, listo para saltar, pero temiendo la caída. No obstante, aquel caos tenía su propia lógica, una que lo llamaba a abrazar la agitación interna y transformarla en acción. Su destino estaba más en sus manos de lo que había imaginado. Clara lo esperaba en la cafetería, con un libro de biología abierto frente a ella. La imagen de su amiga, concentrada y apasionada, era un recordatorio inmediato de su propósito. Al acercarse, Javier sintió que la ansiedad se deslizaba. Tal vez la conversación le brindaría la claridad que tanto anhelaba. «Hola, Clara», saludó, tratando de ocultar la timidez que a menudo lo invadía en esos encuentros. «Javier, justo estaba leyendo sobre genética. Es fascinante. ¿Tú qué tal?»,
respondió ella, sonriendo con esa calidez que hacía que su propia ansiedad pareciera lejana. Se sentó y la conversación fluyó rápidamente hacia la biología, su área de estudio compartida. Lo que comenzó como charlas informales sobre temas académicos pronto se tornó más profundo, explorando las razones detrás de su elección. Clara, tengo que ser honesto. No sé si estoy tomando el camino correcto, confesó Javier, sintiendo cómo su voz temblaba. Mis padres tienen una expectativa clara de lo que debo ser, y estoy luchando contra eso. Ella lo escuchó atentamente, asintiendo. Es normal tener esas dudas, Javier, pero creo que tu pasión por la biología puede ser un gran recurso. Si no sigues lo que realmente te interesa, podrías arrepentirte más adelante. Sus palabras resonaron en él como un eco, reforzando sus miedos y su deseo de ser fiel a sí mismo. Javier comprendió que, aunque el camino no sería fácil, había una fuerza en la autenticidad que podría sostenerlo. La biología representaba mucho más que un mero camino profesional. Era un reflejo de sus ansias de descubrir, de contribuir al mundo de manera única. Quiero crear mi propio legado, no uno que heredé, dijo Javier, su voz más firme ahora. Ese pensamiento se enraizaba en su esencia. La verdad pura que había estado tratando de expresar a su padre emergía sin miedo. Algo dentro de él había cambiado. Sin embargo, a medida que hablaba, una sombra de duda regresaba. ¿Y si su desobediencia hacia las expectativas familiares significaba un futuro solitario? Javier se sintió tentado a hacer la pregunta que siempre le preocupó. ¿Alguna vez has sentido que las decisiones que tomas afectan las relaciones con las personas que amas? Clara lo miró con comprensión. Sí, elegir tu camino probablemente traerá desafíos, pero también te permitirá encontrar a quienes apoyen tu verdad. Es un precio que vale la pena pagar. Las palabras de Clara hicieron que Javier sopesara sus miedos. La decisión que estaba contemplando era más que un mero reto. Era un acto de valentía hacia él mismo. Se sentía como si cada interrogante que surgía en su mente finalmente tuviera un sentido de dirección. Mientras abandonaban la cafetería, la sensación de un cambio inminente se apoderó de Javier. Había encontrado no solo apoyo, sino también una nueva perspectiva. El camino hacia su independencia ya no parecía un abismo solitario, sino una aventura enriquecedora. Sin embargo, el eco de la conversación que había dejado a medias con su padre lo seguía, como un holograma inquietante. ¿Cómo les comunicaría su decisión? ¿Estaba listo para el posible enfrentamiento? ¿O podía encontrar un terreno común? El regreso a casa se presentaba no solo como un viaje físico, sino como una travesía de confrontación emocional. El dilema se instalaba, y Javier sabía que el siguiente paso sería crucial. ¿Tendría la fuerza para ser quien realmente era, aun si eso significaba desafiar la visión de éxito que su padre había trazado para él? La respuesta debería llegar pronto, antes de que las oportunidades se desvanecieran. Javier caminó hacia su casa con la mente agitada. Cada paso resonaba como un tambor, pero esta vez no solo era ansiedad, sino también una creciente determinación. Había tomado una decisión. No volvería a dejar que las expectativas de los demás definieran su camino. El aroma a tierra húmeda, mezclado con el silencio de la tarde, le ofrecía un espacio para respirar y reflexionar. Al llegar, sintió un nudo en el estómago. La casa, con su familiaridad, contrastaba fuertemente con la desconfianza que ahora experimentaba. Había decidido que no quería ser el hijo que sus padres esperaban, sino el hombre que realmente quería ser. Pero, ¿cómo comunicar esta transformación? Su madre lo recibió con una sonrisa cálida, mientras su padre lo observaba desde el sofá, la expresión intranquila y expectante. El ambiente era tenso, casi palpable. Javier se sentó, su mente en guerra. La necesidad de sinceridad luchaba contra el deseo de mantener la paz. «Mamá, papá, necesito hablarles sobre algo importante», comenzó, pero su voz falló ante la presión interna. «¿Todo bien, hijo?», su padre preguntó, la preocupación evidente en su tono. Era como si le lanzara un salvavidas que definitivamente Javier no quería aceptar.
Sí, todo bien, solo vaciló de nuevo. Las palabras que quería decir parecían correas que sujetaban su verdadero yo, y le resultaba difícil liberarse. Quiero estudiar biología, y no entrar a la facultad de Derecho como esperaban. El silencio fue ensordecedor. La reacción de su madre no tardó en llegar. Su rostro tan pronto se iluminó como se volvió sombrío. Su padre, por otro lado, se enderezó en el sofá, los músculos tensionados. Pero Javier, tienes la inteligencia y el potencial para ser un abogado, dijo su padre con un tono que pretendía ser conciliador, pero que solo intensificó la angustia de Javier. No es lo que quiero, replicó él, su voz resonando con algo que no había sentido antes: autenticidad. No quiero seguir un camino que no es mío solo porque se espera de mí. Era un grito silencioso, un desafío implícito que el joven había estado guardando por tanto tiempo. ¿Y qué harás con tus sueños de ser biólogo? No hay futuro en eso, agregó su padre, con una inflexión que denotaba decepción. Javier sintió cómo las palabras de su padre se retorcían en su interior, pero ya no iba a retroceder. Pasión y propósito no siempre traen un suculento salario, pero tienen un valor intrínseco que va más allá de lo económico. Si no, ¿para qué vivir?, dijo, dejando caer la pregunta en el silencio entre ellos. En sus adentros, sabía que esta era una elección que podría cambiar no solo su destino profesional, sino también la relación con sus padres, por lo que la urgencia de ser verdaderamente él resonó. Si decides eso, tienes que estar preparado para las consecuencias, manifestó su madre, con una tristeza resignada que lo dejó helado. No queremos que sufras. Las palabras de su madre acariciaban su inseguridad y al mismo tiempo lo impulsaban hacia adelante. Cada momento era un amarre a su identidad. Javier miró a su padre a los ojos. No estoy buscando sufrimiento, solo la oportunidad de ser feliz en mi elección. Sin embargo, a medida que su padre llenaba el aire con un silencio perturbador, la tensión palpable se convirtió en un campo minado de emociones no resueltas. ¿Sería capaz de sostener su afirmación ante la posible reacción negativa? La batalla dentro de él se intensificó, y toda la valentía que había construido durante el día se sintió como un hilo delgado a punto de romperse. El tiempo parecía dilatarse, y la pregunta que reverberaba en su mente se convirtió en un mantra aterrador. ¿Sería suficiente su deseo por un futuro en biología para desafiar el frágil tejido de sus relaciones más queridas? Cerró los ojos un momento, inhalando profundo, entre la bruma de lo desconocido. El momento de la verdad había llegado, y a medida que la desesperación y el deseo se entrelazaban, comprendió que esta elección no solo definiría su carrera, sino la esencia de quién era y de qué estaba hecho. «Estaré aquí por si deciden apoyar mi camino», dijo finalmente, sintiendo que el eco de su decisión resonaba más allá de la conversación. Lo que vendría más tarde era incierto, pero él sabía que estaba dispuesto a enfrentarlo, a pesar de las sombras que se alzaban ante él. ¿Podría ser que esta decisión lo empujara a un abismo de dureza emocional, o sería la puerta a la libertad tan anhelada? La noche había caído, y Javier no pudo dormir. Se dio cuenta de que la decisión que había tomado resonaba en su mente como un eco descontrolado. La imagen de su padre, rígido y decepcionado, y la tristeza en el rostro de su madre no lo abandonaban. Había sido un acto de valentía, pero las huellas que dejaba se sentían pesadas. ¿Cuál sería el impacto real en su hogar? Pensó en cada rincón de la habitación, en el mundo compartido, y se preguntó si estaba listo para la batalla que podría venir a continuación. A la mañana siguiente, decidió ir a la biblioteca local. Necesitaba claridad y espacio para reflexionar. La biología siempre había capturado su interés, pero ahora se sentía como si estuviera al borde de una selva densa, llena de posibilidades, pero también de peligros invisibles. Se sentó en un rincón tranquilo, rodeado de libros y murmullos de otros estudiantes. Comenzó a hacer una lista de razones por las cuales la biología lo fascinaba: la complejidad de la vida,
la sistematización de conocimientos que podían desafiar las concepciones del mundo, el poder de contribuir al bienestar de otros entendiendo los ecosistemas. Mientras escribía, una nueva sensación de propósito comenzó a formarse dentro de él. Cada palabra que anotaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Quería convertirse en biólogo, no solo por sí mismo, sino también para ayudar a otros a comprender la importancia de cuidar lo que nos rodea. Pero, como todo camino importante, requeriría esfuerzo y, sobre todo, resistencia. En medio de su concentración, se dio cuenta de que no podía seguir solo. Necesitaba el apoyo de otros, quizá incluso de amigos que compartieran su entusiasmo por las ciencias. Con esa latente idea, decidió buscar compañeros que pudieran alentarlo y guiarlo en su viaje. Contactó a un antiguo compañero de clase, Lucía, quien ya estaba estudiando biología en la universidad. No había estado en contacto con ella desde hacía tiempo, pero sabía que ella podría entender su dilema. El encuentro con Lucía fue perfecto. Se encontraron en un café cercano a la universidad. Ella le habló con entusiasmo de las clases, de las experiencias en laboratorios y de cómo comenzó a hacer conexiones con su pasión por la conservación de la naturaleza. Javier la escuchó, absorbiendo cada palabra. Había algo reconfortante en su energía. Era como si aquel fuego que ella llevaba dentro pudiera encender el de él. Sin embargo, la conversación pronto derivó hacia las expectativas familiares, y Javier se sintió abrumado de nuevo. «Es complicado», le confesó. «Mis padres tienen una visión de que debo ser abogado. No sé cómo seguir en esta dirección sin decepcionarlos». Lucía lo miró con compasión. «No estamos aquí para vivir las vidas de otros. A veces, lo más difícil es tomar la decisión de ser uno mismo. Si realmente quieres ser biólogo, deberías dar ese paso. Puede que no sea fácil, pero si es tu pasión, valdrá la pena». Regresó a casa esa noche con una chispa renovada. Sentía que había recursos a su alcance, que no estaba solo, que había un mundo más allá del que sus padres imaginaban. Sin embargo, a medida que se acercaba a la entrada de su casa, una sombra de duda lo seguía. ¿Estaba preparado para las posibles confrontaciones? El panorama no se despejó. La posibilidad de una discusión abierta se perfilaba justo en el horizonte. Nuevas preguntas llenaban su mente. ¿Cómo se sostendría su verdad ante el temor de perder la aprobación de sus seres queridos? Con cada paso, el peso de sus decisiones parecía aumentar, y Javier dudó por un instante si había sido un error dar el primer paso. ¿Podría realmente llevar adelante este nuevo camino, o se trataría de un viaje hacia un callejón sin salida? Fue en ese momento que el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Las insólitas horas de reflexión y el crecimiento personal no estaban exentos de desafíos, y este era solo el comienzo. ¿Cómo podría un alma en desarrollo resistir la presión familiar y forjar su propio camino en un mundo que parecía querer doblegarlo? Espiando el vestigio de armonía que conocía, Javier sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Javier pasó la noche en vela. Sus pensamientos rebotaban entre su decisión y el frágil equilibrio en el que se encontraba su familia. La mañana siguiente llegó acompañada de un sol tenuemente iluminado, pero su corazón seguía cargado de incertidumbre. Sabía que el momento de enfrentarse a sus padres se acercaba. La conversación con Lucía lo había dejado entusiasmado, pero también había despertado en él una lucha interna. ¿Cómo explicaría su nueva dirección? La incertidumbre crecía al igual que el deseo de ser sincero. Decidió preparar una reunión familiar más adelante durante la comida. Mientras ayudaba a su madre a preparar el desayuno, él se sumió en un mar de pensamientos. Su madre, siempre atenta a su estado emocional, notó su comportamiento distante. «¿Estás bien, Javier?», le preguntó con voz suave mientras le servía su café. La calidez de su cuidado contrastaba con el frío temor que invadía a Javier. «Sí, todo bien, solo pensando», respondió sin poder evitar que su voz sonara un poco quebrada. Con cada bocado, su mente seguía trabajando para organizar sus pensamientos. Quería compartir su pasión, su nueva identidad,
pero temía el rechazo de sus padres. La ansiedad crecía y su voz interna gritaba: ¿y si no lo entendían? Esa tarde, sentarse con ellos se convertiría en una prueba no solo de su valentía, sino también de su sentido de pertenencia. Poco antes de la cena, Javier decidió hacer otra visita a la biblioteca. Necesitaba más información sobre biología, algo que pudiera respaldar su decisión. No solo quería hablar desde el corazón, sino también ofrecer argumentos sólidos que mostraran la relevancia de su elección. Rebuscó entre libros, buscando ejemplos de biólogos que habían hecho contribuciones significativas al bienestar planetario, logrando sintonizar sus pasiones con las necesidades del mundo. Con cada página leída, la claridad iba acompañada de una creciente convicción. Adquirió un deseo ferviente de compartir ese conocimiento con su familia, no solo como un estudio académico, sino como un llamado a la acción, a entender la importancia de cuidar el entorno. El momento de la cena llegó. Javier respiró hondo y durante el curso de la conversación tomó la decisión de abrirse. «Quiero hablarles de algo importante», dijo, dejando que el peso de la expectativa llenara la mesa. La mirada de su padre, enérgico y directo, lo examinó intensamente. Su madre, alocada por una mezcla de curiosidad y temor, se acercó un poco más a la mesa. «Estoy decidido a estudiar biología», pronunció con firmeza, notando que en su tono había una mezcla de nervios y determinación. La reacción en la mesa fue inmediata. Buscó en sus ojos respuestas que evocaran un destello de apoyo. Pero lo que encontró fue una mezcla de incredulidad y desconcierto. «¿Biología? ¿No es mucho más sensato algo como el derecho?», cuestionó su padre de forma rígida. Las palabras lo golpearon con fuerza, cargadas de desilusión. Javier sintió que la certeza en su elección comenzaba a tambalearse. Sin embargo, había trabajado demasiado para no retroceder. «Hay otros caminos que quizás no comprendas, pero son apasionantes y contribuyen a la humanidad», intentó defenderse. Se esforzó por no dejarse llevar por la desesperación, enfocándose en construir su argumento sobre la ecoconservación y la importancia de su trabajo en biología. Sin embargo, a medida que hablaba, la atmósfera en la mesa se tornó aún más tensa. A medida que su padre respondía con resistencia y su madre se mostraba silenciosa, Javier sintió que la presión aumentaba. La conversación se desvió hacia una discusión sobre expectativas y responsabilidades, y él, atrapado entre su sueño y la feroz realidad de la decepción, comenzó a cuestionar si la elección valía el sufrimiento que ya habían causado los primeros estallidos de frustración. Al día siguiente, Javier se encontró en un dilema. Deseaba luchar por su futuro, pero ¿sería capaz de mantener sus principios frente a una familia que lo apoyaba en lo que creía ser su mejor interés? Cada decisión que tomaba parecía estar teñida de las expectativas ajenas. Así, la batalla interna se intensificaba. Decidir entre el camino trazado por otros o el propio camino lleno de incertidumbre. Mientras tanto, la pregunta ardía en su mente. ¿Podría realmente lograr que sus padres comprendieran su pasión por la biología o se enfrentaría a una lucha por el corazón de su identidad? En ese preciso momento, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente se extendió ante Javier como un lienzo en blanco, fresco pero escalofriante. Despertó con el peso de su decisión aún palpable, sus pensamientos girando en torno a lo acontecido la noche anterior. Se dio cuenta de que no podía rendirse ante la presión. Necesitaba encontrar su propia voz, una que resonara y se hiciera escuchar, no solo por sus padres, sino por él mismo. Decidido a transformar la contrariedad en un impulso, se alistó para el día con un enfoque renovado. Salió de casa convencido de que debía profundizar en su deseo de estudiar biología, y se dirigió nuevamente a la biblioteca, pero esta vez con una misión más precisa: encontrar no solo información, sino también inspiración. Mientras revisaba libros y artículos, sus ojos se iluminaron al descubrir la existencia de proyectos de biología aplicada a la conservación ambiental. Historias de jóvenes investigadores que, al igual que él, habían luchado contra la incomprensión familiar y los estándares sociales. En esos relatos
vio un reflejo de su propia lucha y entendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El tiempo voló en ese espacio que se había transformado en su refugio. Al acercarse la tarde, Javier comprendió que su misión no solo era convencer a sus padres, sino también prepararse para la vida que deseaba construir. Hizo una lista de objetivos: asistir a conferencias sobre biología, unir fuerzas con otros estudiantes que compartieran sus intereses y participar en proyectos comunitarios que ayudaran a crear conciencia sobre el medio ambiente. Cada artículo leía, cada hoja que giraba, se sentía más seguro de su decisión y la posibilidad de ejecutar su sueño. Cuando llegó a casa, la habitación de Javier parecía más un laboratorio que un simple cuarto. Resolvió no dar la espalda a sus anhelos, y ese día, impulsado por una mezcla de convicción y ansiedad, tomó su cuaderno y comenzó a bosquejar su primer proyecto. Un estudio sobre el impacto del cambio climático en su localidad. ¿Cómo podía transformar su pasión en un esfuerzo tangible que beneficiara a su comunidad? La noche caída trajo consigo un nuevo tipo de presión. Con sus padres en la mesa, la cena estaba a punto de ser un terreno fértil para la conversación. Antes de que pudieran preguntarles sobre su día, se adelantó. Continuaré con la biología, pero quiero mostrarles cómo mi elección puede ser valiosa no solo para mí, sino también para el mundo que nos rodea, afirmó, sintiendo que cada palabra lo acercaba un paso más al propósito que había definido. La respuesta de su padre fue inmediata. ¿Y qué sabes sobre esto? ¿Acaso piensas que un hobby va a resolver el problema del planeta? Su tono era desafiante, y Javier sintió cómo se revolvía su estómago. Pero no iba a permitir que la frustración lo desbordara. La lucha interna entre su convicción y el deseo de aprobación familiar lo atormentaba. Sin embargo, en un momento de claridad, recordó las historias que había leído. No se trata solo de mí. Este es un reto global. Además, estoy dispuesto a trabajar duro y aprender. Permítanme demostrarlo, declaró, el corazón latiendo en su pecho mientras la tensión de la sala se hacía palpable. Miró de un lado al otro, buscando por un instante la atenta compasión en sus rostros. Las palabras de Javier resonaron en el silencio. El rostro de su madre se suavizó, pero la reacción de su padre fue, como siempre, implacable. «No me impresiona tu ímpetu», respondió. Javier sintió la frustración regresar como un eco, pero esta vez había algo diferente. En lugar de retirarse, se plantó firme, recordando las historias de perseverancia, y decidió que no iba a rendirse. «Voy a seguir este camino, y si no lo entienden hoy, seguiré mostrándoles que es posible hacer un cambio». La noche se cerró con un aire denso, pero en el pecho de Javier una chispa de determinación brillaba con fuerza. Estaba preparado para afrontar el rechazo, pero también para encontrar su lugar en el mundo. La lucha por su identidad estaba en plena marcha, y él estaba decidido a no caer en el silencio. Podría demostrar su valía y, con el tiempo, lograr que sus padres comprenderán su pasión. La batalla no hacía más que intensificarse, y Javier se dio cuenta de que la verdadera confrontación con sus miedos y su familia apenas comenzaba. El tiempo había pasado, y Javier se encontraba ante un nuevo amanecer, un punto de inflexión en su vida que ni él mismo podría haber imaginado. La última cena había dejado un impacto profundo. La semilla de la verdad brotaba en su interior y empezaba a florecer. Su determinación no solo había sido una reacción a las expectativas familiares, sino un compromiso hacia sí mismo y su vocación por la biología. Ese nuevo día lo acogió con la claridad mental que necesitaba. Se levantó decidido a no dejar que el miedo al rechazo lo detuviera. Saber que su pasión podía resonar en otros le daba fuerzas. Ahora no solo sería un sueño individual, sino un proyecto que podría beneficiar a su comunidad y al mundo. Sus pensamientos giraban en torno a cómo podía presentar sus ideas de forma tangible, transformando su plan en una propuesta que justificara su camino. Con cada paso hacia la universidad, su confianza crecía.
Había decidido que su primer reto sería crear un proyecto que concientizara sobre la importancia del medio ambiente en su localidad. La idea de realizar una investigación sobre la biodiversidad en su entorno inmediato lo llenaba de energía. Quería medir el impacto del cambio climático, y no solo eso. También quería hacer contribuciones concretas que beneficiaran a su comunidad. Durante varias semanas, sumergido en el mundo de la ciencia, comenzó a conectar con otros jóvenes biólogos que compartían intereses similares. Las discusiones en torno a experimentos, teorías y la pasión por transformar su entorno lo hacían sentir acompañado. Poco a poco, su visión se iba consolidando y con cada pequeño avance, la inseguridad que antes lo paralizaba se disolvía como niebla bajo el sol. Supo, con certeza, que jamás podría haber tomado este rumbo sin las conversaciones difíciles, las decisiones valientes y la presión que lo había orillado a definirse. Una mañana, mientras presentaba sus primeras conclusiones a un grupo de compañeros, observó cómo sus ojos brillaban de interés, cómo su entusiasmo contagiaba a otros. Las palabras fluían naturalmente. Hablaba de un futuro donde la biología podía salvar el mundo, de una pasión viviente que podría trascender las fronteras de la expectativa familiar. De regreso a casa una tarde, sintió que había llegado el momento de dar un paso más. Tomó aire y, reavivando la valentía que había cultivado en su camino, decidió hablar con sus padres una vez más. «Padre, madre, he estado trabajando en un proyecto», comenzó, con seguridad. La mirada de su padre era aún crítica, pero el deseo de Javier de compartir lo que había aprendido superaba sus temores. La sala se llenó de una mezcla de tensión y curiosidad. Javier presentó su investigación con convicción, exponiendo no solo estadísticas y datos, sino también su pasión innata por comprender la biología en un contexto práctico. Mientras hablaba, pudo ver cómo poco a poco la incredulidad se desvanecía en las expresiones de sus padres. «¿Y cómo piensas financiar esto?», preguntó su padre, un desafío que sin duda aguardaba en la conversación. «Para iniciar, lo haré solo», respondió Javier, sintiendo que esa afirmación no solo fortalecía su posición, sino que abría la puerta a un diálogo. A medida que continuaba, la conversación giró hacia la posibilidad de buscar apoyo de patrocinadores o incluso de la universidad misma. Sorprendido, vio cómo su padre comenzaba a cambiar de actitud, al menos un poco. «Me parece que esto puede tener sentido, pero tu futuro es lo que más me preocupa», dijo su madre, gesticulando con preocupación. Sin embargo, Javier entendió que esta apertura era una victoria, que los muros que los separaban ahora comenzaban a desmoronarse. Días se convirtieron en semanas, y la relación con sus padres se asemejaba a la imagen de un terreno cultivado en el que empezaban a brotar las flores. A medida que Javier cerraba la brecha entre su pasión y sus padres, el respeto mutuo comenzaba a florecer. Sus padres empezaron a reconocer que su deseo de explorar nuevas fronteras no era un rechazo hacia ellos, sino un deseo de ser una extensión de su legado en su propia forma. El momento culminante llegó una tarde. La universidad organizó un evento para compartir proyectos innovadores, y Javier decidió presentar su investigación frente a una audiencia más amplia. Invitar a sus padres y compartir su progreso se sintió no solo como un intento de validación, sino como un camino para reconciliar su familia en torno a su pasión. Al verlo hablar con apasionamiento, sus padres, por primera vez, comprendieron el alcance de su labor. La ovación que siguió a su presentación fue el eco que definió su transformación. No solo había convencido a su audiencia, sino que su propia voz resonaba con fuerza en su interior. Una vez finalizado el evento, sus padres se le acercaron, visiblemente emocionados. «Estamos orgullosos de ti, Javier», dijo su madre con lágrimas en los ojos. «Quizá no entendimos antes, pero ahora veo todo el potencial que esto puede generar». Su padre, quien siempre había sido la figura autoritaria, le dio un apretón de manos firme, acompañándolo con una mirada de profundo reconocimiento. Javier sonrió, sintiendo el peso de la presión familiar desvanecerse. La lucha por su identidad, que antes le había parecido insalvable, había sido un viaje hacia la autolibertad
y la construcción de su futuro. En el fondo, había alcanzado algo aún más gratificante: la aceptación de sus padres y su propio lugar en el mundo. Con renovada confianza, Javier se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo a lo desconocido, sino el reto de vivir según sus propias convicciones. Había logrado transformar su pasión en un propósito, un legado que estaba creando para sí mismo, y al final, el reconocimiento de su ser más auténtico emergió con fuerza. Ahora era el momento de seguir avanzando, consciente de que su camino apenas comenzaba. El futuro es un lienzo en blanco, y, con los colores que había ganado, estaba decidido a pintarlo a su manera. Ahora que has llegado al final de esta historia transformadora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este poderoso final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.